Número 31 del culto, el tiempo llega. Bendice a cada familia, cada doliente, cada persona con problemas, cada necesitado, y revélate a ellos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un feliz sábado, hermanos. Y estando en pie, vamos a entonar las estrofas del himno número 177, el Hilario Nuevo.
Feliz sábado, mis hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias para la lectura bíblica que se encuentra en Hebreos. Hebreos 7, del 24 al 28. El libro de Hebreos 7, capítulo 7, del 24 al 28. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Leeremos en la autoridad de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice: pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por quién, mi hermanos, por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora quiero invitarlos a que doblemos nuestras rodillas para tener palabras de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque has traído a este grupo de tus hijos, Señor, a tu santuario. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por regalarnos la oportunidad, Señor, de estar nuevamente este sábado adorando y escuchando, Señor, en este momento que vamos a escuchar pues tu palabra. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras culpas, y que tu Espíritu ponga reverencia en nosotros y que lo que vamos a escuchar, Señor, le pongamos mucha atención, y también, Señor, para que seamos humildes, Señor, en aceptar tu palabra, y que tu palabra, Señor, caiga en buen terreno, Señor, terreno que pueda producir frutos, Señor, dignos de arrepentimiento. Bendice en esta mañana tu palabra, Señor, y bendice al siervo que has escogido para impartirla. Que, Señor, tu Espíritu lo acoja, Señor, en este momento, y esas palabras que él va a exponer, pues sean palabras, Señor, que puedan llenar el vacío de nuestros corazones. Y bendice, Señor, en este momento también las visitas que tenemos en nuestro medio. Gracias, Señor, por escucharnos y por bendecirnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. ¿Cuántos nos sentimos agradecidos con Dios por habernos dado una semana más de vida, verdad? Debemos estar agradecidos con nuestro Dios porque Él es el dueño de nuestra vida, dice su palabra. Él nos da el sol, nos da la lluvia, nos da la calor y nos da el frío para sobrevivir. Y más de eso, nos da el pan que nos alimentamos cada día, ¿verdad? Sin esa belleza que Dios nos regalara, nosotros no vivíamos en esta tierra. Así es que nosotros como agradecidos con Dios, debemos de darle a Dios lo que Él realmente se merece, ¿verdad? Se merece nuestra oración, nuestra alabanza, sus atributos, todo lo merece porque Él es digno de ser recibido todas estas cosas de nosotros, ¿verdad? Vamos a, mientras pasan unos diáconos a
nos acompañan ahí de pie, vamos a tener palabras de Dios aquí en plataforma de Rubí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, en esta hermosa mañana estamos muy agradecidos contigo, Padre, porque tú nos has regalado una semana más y nos has dado el privilegio de estar un sábado más en esta casa de oración. Que podamos hoy, Padre, aprender por medio de tu siervo, el pastor, que nos va a instruir en tu palabra, y podamos, Padre, aprender esas hermosas palabras que salen de tu labio, Padre. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias porque nos has bendecido con la vida. Nos has bendecido, Padre, con el pan de cada día. Nos has bendecido, Padre, con la fuerza y la energía que tú nos has regalado durante esta semana. Y hemos pasado, Padre, aunque el mundo está agitado, el mundo está en conflicto, pero tu pueblo está apartado bajo tu sombra, Padre. En esta hora te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado la luz por medio de tu palabra. Y esta mañana, Padre, queremos que tú bendigas a cada hermano que ha devuelto tu tiempo y tu ofrenda, y que estos bienes sean empleados y sean, Padre, aplicados a tu tiempo, puedan ser aplicados a tu misión, Padre, a tu palabra, a esa misión que tú nos has regalado. En este mundo, tú dejaste esa tarea en cada uno de nosotros y pueda, Padre, llevar ese evangelio por todos los rincones de la tierra, Padre. Porque en esta hora queremos que tú bendigas las manos que dieron y aquellos que tal vez no tienen trabajo, tú provees trabajo para que sean también participen de tu reino, Padre, en esta hermosa mañana, Padre. Gracias, Padre. Quédate en nuestro medio, pues vamos a sentarnos, vamos a escuchar tu palabra y que nuestros oídos, Padre, puedan estar atentos a tu dicho, Padre. Gracias, Padre. Si alguien ha traído algún problema, ha traído tal vez algunas dificultades, ha traído tal vez, tiene sus pensamientos en este mundo, podamos, Señor, ser controlados, podamos poder ser dirigidos por medio del Espíritu, Padre. Gracias, Padre. Te lo hemos pedido y te lo hemos rogado en el nombre de Jesús. Amén. Ahora el tiempo es para los más chiquitos, le pedimos que pasen acá adelante y el tiempo es para la maestra, que les dé su historia de hoy. ¡Feliz sábado, niños! Voy a pedir que los que están acá se puedan pasar a esta banca para que miremos, del personaje, vamos a decir, de la historia del Rincón Infantil. Aquí Chinea Jefferson. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta parte especial del Rincón Infantil. Y hoy la historia está muy, pero muy linda, porque vamos a hablar de un animalito que Jesús creó. ¿Quiénes de ustedes conocen los camellos? Ay, ¿y cómo han hecho? Porque yo no lo conozco, más que en las documentales de la tele. Aquí presentamos a ese animal que vive, ¿dónde? Vive con el dueño, pero normalmente es en el desierto que se utiliza. ¿Ya vieron el camello? Sí, bueno. ¿Qué ven el camello? ¿Cómo lo ven? ¿Ah? ¿Cómo lo miran? Chiquito, grande, flaco, ¿cómo lo ven? Lo ven grande, Leíta. Bien.
Bien, dice la historia que este animal se utilizó por mucho tiempo, por más de 5.000 años, como un animal de carga. Antes no había camiones para cargar, sino que se utilizaba ¿quién? Los camellos. Al camello, muy bien. Ahora vamos a aprender algo del camello. El camello, vamos a ver, el camello mide 2 metros. ¿Cuánto mide? 2 metros. Es muy, pero muy alto, altísimo. 2 metros de alto. Bueno, no hay aquí cómo compararle 2 metros. Dice que aparte que mide 2 metros, llega a pesar entre 600 y 1.200 libras. ¿Cómo es? ¿Es pesado o no? Pesado. Es muy pesado. Un animal que pesa entre 600 y 1.200 libras. Dígame. Mire, ahí está en el desierto. Sí, ahí está en el desierto. Y él es muy, pero muy pesadote. Y dice también que es fuerte. Ajá, a ver. En otros países hay desierto como este. Sí, en otros países hay desierto y allí se utiliza al camello. Pero miramos que el camello, ¿qué tiene arriba de raro? ¿No le ven algo raro a ustedes? Sí, como una casa. Como una casa montada encima. Eso se llama joroba. ¿Cómo se llama? Joroba. El camello tiene una joroba, pero hay otro tipo de animal que tiene 2. A ver, el hermano Yader nos va a regalar al que tiene 2 jorobas. Ahí está. ¿Ya vieron? ¿El primero cuántas tenía? 2. El primero. 1. Una. ¿Y el segundo? 2. 2. Pero el que tiene 2 jorobas dice que lleva como nombre dromedario. ¿Cómo se llama? Dromedario. Ajá. El dromedario tiene 2 jorobas y el camello tiene una. Y ahora si le preguntan a usted, ¿ese qué es? ¿Camello o dromedario? ¿Qué van a decir? Dromedario, porque tiene ¿cuántas jorobas? 2. Y hay gente que dice que en esa joroba guarda agua. ¿Será cierto? Y dicen otros que en esa joroba guarda comida. ¿Será cierto? ¿Que por eso tiene 2? No, dice que no. Ayer miramos el camello que es ocupado como un animal de carga. Pero dice la historia que en esa gran joroba que Jesús le hizo, la ocupa para almacenar grasa. ¿Qué almacena? Grasa, pero de los alimentos que él consume. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los camellos pueden pasar varias semanas sin comer? Sí, varias semanas, muchas semanas sin comer. Y dice que la joroba, cuando él come, la joroba va creciendo. Pero cuando va al desierto, ahí no hay nada de comida. Dice que el camello se alimenta de la grasa que está en su joroba. Y cuando aguanta mucha hambre, esa joroba se viene haciendo muy pequeña. Y dice algo también, ¿cuánto a ustedes les gusta beber mucha agua? Mucha agua. Bien, dice que el camello llega a consumir 140 litros de agua. ¿Cuánto? 140 litros de agua. Cuando ha pasado mucho tiempo sin tomar agua, bebe esa cantidad. Y a veces nosotros con 2, 3 tragos ya no queremos agua. Y me acuerdo de la historia de Rebeca. Rebeca recibió a su visitante que venía de parte de Abraham y cuando ella estaba en el pozo y cuando lo vio llegar, ¿qué hizo Rebeca? Dice que le dio de beber agua. Imagínense qué montón de agua sacó para alimentar. Si ellos consumen 140 litros de agua, ella tuvo que trabajar mucho, sacar mucha agua de ese pozo. Los animales que Jesús creó los hizo muy, pero muy especiales. Y en este caso, el camello es un animal muy especial que Jesús hizo con características muy especiales y diferentes a los demás. Ellos resisten temperaturas muy calientes. ¿Cuántos de ustedes les agarra feo cuando están con calor? Ay, ¿verdad que sí? A Leita cuando era pequeña le salían unas ronchitas aquí que picaban. ¿Te acordás, Leita? ¿No se acuerdan?
Era que le picaban hormigas también. Yo no sé, ahí la mamá decía que era de la calor. Ajá. Nos sacamos la camisa para refrescarnos. Dice que el camello puede llegar a resistir hasta 55 grados centígrados de calor. Imagínense qué alta la temperatura que él resiste. Pero Jesús lo hizo muy especial con ese pelaje fuerte, con esas patas muy largas y con esas joromas para que así él resistiese y sirviese a los seres humanos. Queridos niños, también cuentan que el camello tiene 3 párpados. ¿Sabían ustedes que en el desierto se levantan tormentas de arena? Por ejemplo, van ustedes allí en la carretera y de repente se viene un viento lleno de polvo. ¿Qué hacen ustedes? Se tapan los ojos, ¿por qué? ¿Se llena de qué? De tierra. Dice que el tercer párpado... Ajá, pero ahorita estamos en el desierto, no en la nieve, ¿sí o no? Dice que el tercer párpado que tiene el camello le sirve como un lente, como unos anteojos, que lo protege de las tormentas de arena. Y así al camello no se le mete tierra ni arena en los ojos. ¿Ya vieron qué maravilloso es Jesús? Hace las cosas muy especiales. ¿Se le olvidó? Muy bien, queridos niños. Ustedes también Jesús los hizo muy especiales. No he visto tormenta. ¿Ustedes han visto tormenta de piedra, hermano? Yo creo que solo ven las de arena. Son tormentas de arenas que se forman en el desierto. En las montañas, cuando están flojas, eso se llama un deslave o un derramamiento de tierra. Pero no es tormenta tampoco. Pero estamos ahorita con el camello, ¿verdad que sí, o ven? Estamos con el camello y Jesús a todos ustedes los hizo muy especiales. Sí, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, debemos de cuidarlo. Y así como Jesús hizo el camello y le dio mucha fuerza, ustedes también son niños muy especiales que están capacitados para resistir también toda tentación. Satanás pone prueba, Satanás pone un niño que le jale el pelo, que le jale la oreja o que lo golpee, pero nosotros debemos de orar por ese niño para que Jesús lo cambie y ya no sea pleitito, sino que por nosotros podamos, como los camellos, resistir con la ayuda de Jesús, resistir a cada tentación y ser fuertes. Porque los fuertes, ¿a dónde van los fuertes? Al cielo. Y dice que el cielo es de los valientes. El versículo de esta mañana dice: el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesita. ¿Cómo dice? Mi amor es todo lo que necesita. Van a ir a pintar a sus lugares. Tómele, hija. Vamos a repartir aquí. Y ojalá que puedan aprender a cuidar de los animalitos que Jesús creó. Esos animalitos que también son especiales, y también a cuidarnos los unos y los otros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar esta parte especial. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias porque creaste todas las cosas muy lindas. Y gracias porque hemos aprendido del camello. Te pedimos tu bendición con nosotros y con los adultos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a sus lugares con reverencia. Vamos a ponernos de pie nuevamente para entonar las estrofas del himno número 267, Himnario Nuevo.
Himno número 267, a la cruz de Cristo voy. De mucho tiempo, nosotros cada vez que encontramos a la familia pastoral, les decíamos, tienen que llegar a Guayacán. Y siempre que les buscábamos en cualquier reunión, le decíamos, a Guayacán tiene que llegar. El pastor realmente nunca me dio fecha. Y me dijo, algún día vamos a llegar, y para gloria de Dios hemos tenido 2 veces seguidas. Y así que, ¿cuánto agradecen el tiempo del pastor Gabriel Gámez por estar con nosotros? Así que, pastor, muchas gracias por estar en Guayacán y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Creo que hemos aprendido algunos himnos. Ustedes ven que esos himnos tienen que ver unos con nuestra creencia, el mensaje de los 3 ángeles. No está en el himnario antiguo, está en el himnario nuevo. El segundo, ustedes ven, es un himno que tiene que ver con la cruz de Cristo. Antes de presentar el tema en esta ocasión, vamos a participar de algo que la Junta ya estudió y que ha recomendado a la iglesia en pleno. Primero quisiera preguntar cuántos de nuestros hermanos son miembros que están congregados aquí, bautizados y en regla. Levanten su mano. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedir entonces a nuestra hermana Rosa Abigail Chavarría que pueda pasar al frente. Hermana Rosa Abigail Chavarría Martínez. La hermana Rosa Abigail es miembro de la iglesia, pero fue trasladada o ella tuvo que viajar a Costa Rica y estuvo un buen tiempo allá. Ahora ella ha retornado. El asunto es que de acuerdo al manual de la iglesia se espera que después de 3 meses que uno está, debe solicitar su feligresía de dónde está al lugar donde se va a congregar. Sin embargo, han habido dificultades para proceder con el traslado desde Costa Rica para acá, siendo de que no estaba propiamente en una ciudad, sino en una parte un poco lejana. Eso implica
que la iglesia también, o el manual de la iglesia, da la apertura cuando eso sucede y hay algún tipo de, llamémosle así, interferencia, sea por la distancia, sea por el lado, hacer y tomar un voto donde ella sea aceptada por profesión de fe. La Junta de la Iglesia está recomendando a la Iglesia en pleno aceptarla por profesión de fe. ¿Hay apoyo a esa propuesta de la Junta de la Iglesia? Muy bien. ¿Hay observación? Bien, que no se vaya más, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, los que estarían de acuerdo en aceptarla por profesión de fe, levanten su mano. Muy bien. Ahora, hermana Rosa Abigail, usted se compromete a mantener siempre los principios de Dios en relación a sostener la Biblia como la única palabra de Dios y reconocerla como la norma de nuestra fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es su deseo de igual manera, hermana Rosa María, que prepararse para la segunda venida de Cristo. Y es su deseo también estar lista para cuando Jesús venga en gloria y majestad e irse con Él. Amén. Quisiera entonces mencionarle que usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y ha caminado por fe con Él. Pero es su propósito también guardar su templo, su cuerpo como templo del Espíritu de Dios, para que Dios se magnifique y glorifique en usted a través de un estilo de vida saludable. Ese es su propósito. Amén. ¿Considera usted que la palabra de Dios como regla de fe nos presenta la voluntad de Dios y sus mandamientos? Y esos mandamientos han de ser guardados responsablemente, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Cristo. Y es su propósito, su vida, ponerla en armonía con estos mandamientos del Señor. Amén. A la vez, usted considera que nosotros como iglesia consideramos los dones espirituales, y esos dones espirituales Dios los ha otorgado para que usted pueda contribuir en la edificación de la iglesia. Pero a la vez consideramos que el don profético dado en la sierva del Señor, hermana White, es la profeta propiamente para guiar a su pueblo en el estudio de la palabra y en una experiencia más espiritual. Y también su propósito es aportar con sus dones hacia la construcción y edificación de la iglesia. Desea usted también no solamente ser reconocida como miembro, sino ser como un discípulo del Señor que testifica, que se involucra y que participa en la ganancia de almas. Y es su deseo ser también aceptada por profesión de fe en esta iglesia. Ustedes han visto realmente en ella su testimonio, y siendo de que ustedes la han aceptado en nombre de la iglesia, queremos entonces reconocerla oficialmente como miembro de esta iglesia acá en el Guayacán. ¿Cuánto le dan la bienvenida de nuevo a ella? Bien, hermana, bienvenida, que Dios le bendiga. Puede pasar. Bien, vamos inmediatamente a nuestro tema de esta ocasión. El libro de Hebreos es un libro que fue escrito por el apóstol Pablo. Fue escrito por el apóstol Pablo con una intención. Los israelitas, o los judíos más bien, porque solamente cuando el apóstol Pablo estaba, ya solamente el reino de Judá básicamente era el que había quedado, y los judíos tenían una expectativa. Ellos se enorgullecían del templo. Diríamos nosotros en nuestro lenguaje nicaragüense, sacaban pecho de su templo. Se enorgullecían de su templo, era grande, hermoso, y claro, y sí había que enorgullecerse. ¿Saben por qué? Eso era un espectáculo extraordinario. Cuando la gente venía peregrinando y doblaba y llegaba y de repente se encontraba con el templo,
si llegaba de mañanita, los rayos del sol pegaban sobre el templo, y con el mármol y lo que lo cubría de oro, eso reflejaba algo extraordinario que llamaba la atención grandemente. Imagínense que era el templo construido por Salomón en aquel tiempo, un templo muy hermoso. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús salió del templo y los discípulos dijeron: Señor, mira este templo, qué hermoso, qué grande? Ellos se sentían orgullosos, eran judíos también. Pero Jesús, ¿qué dijo? No quedará aquí piedra sobre piedra. Qué terrible para alguien que se sentía orgulloso de su templo, y después Jesús les decía: no va a quedar nada de este templo. ¿Cómo creen que se sentiría? Por eso preguntaron y dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de ti. Porque ellos asociaban la destrucción del templo con el fin del mundo. Porque si el templo ya no va a estar, sería no solo el fin de la nación, ellos lo consideraban como el fin del mundo. El apóstol Pablo sabía que ese templo sería destruido y que la nación romana vendría para destruirla. Por esa razón, cuando él dijo: vendrán terremotos, guerras, esto, lo otro, todas esas señales ocurrieron entre el año 31 hasta el año 64, 65 y 70 con la destrucción del templo. Todas esas señales. El Señor, por ejemplo, no dijo: va a venir un COVID que va a asustar al mundo. No, dijo: van a venir pestes. Si hubiera dicho: va a venir un COVID que va a ser de esta y de esta manera, imagínense, la gente diría: ¿cuánto va a venir eso? ¿Cuánto? Pero ahora todo el mundo anda con tapabocas y todo el mundo se despliega en todos lugares, parte de una peste. Dios por misericordia dijo entonces: vendrán pestes, y en esa palabra encerró todo lo que iba a acontecer para que nosotros no solo estuviéramos preparados, sino también que no nos asustáramos anticipadamente. Estamos, claro, por amor escondió en esa palabra tantas cosas. Muy bien, ahora el apóstol Pablo escribió Hebreos porque al destruirse el templo en el año 70, ¿cómo se iba a sentir la fe de los judíos al mirar que los romanos entraban a la ciudad, destruían el templo, la quemaban, ponían sacrificios ni siquiera de animales, sino de cerdo y cosas así por el estilo? ¿Cómo creen ustedes que se iba a sentir el pueblo de Israel? ¡Terrible! Entonces Dios escribió el libro de Hebreos a través del apóstol Pablo y les dijo: preparen a la iglesia, díganle que ahora tenemos un santuario en el cielo, que ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo, para que cuando eso se destruya, no se destruya su fe, sino que sea la señal ahora para que ellos, en vez de centrar su atención en el templo terrenal, lo sitúen en el templo celestial. ¿Comprenden ahora? Esa fue la razón para fortalecer la fe de los israelitas. Tomando en cuenta eso, entonces hoy vamos a estudiar un tema que nos distingue a nosotros como iglesia adventista: el santuario, mapa de la salvación. Como mapa, el santuario nos va a describir a través de todos estos ritos el proceso de la salvación y la redención. Y todo esto es una profecía anticipada de lo que iba a suceder. Vamos a continuar recordando lo que dice el mensaje de los tres ángeles, especialmente en los versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? Si es eterno el evangelio, ¿qué significa? Que para siempre, que siempre ha existido, que es el mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si el evangelio es eterno, quiere decir que no cambia, que siempre ha existido y que es el mismo. Esto es sumamente importante porque hay muchas personas que piensan que el Antiguo Testamento no tiene evangelio y piensan que el Nuevo Testamento sí tiene evangelio. Hay personas que piensan que el Antiguo Testamento es ley y que el Nuevo Testamento es gracia.
como que el Antiguo Testamento presenta algo diferente del Nuevo Testamento. Pero la Biblia me dice que el Evangelio es como eterno, que es el mismo siempre. Además, nos dice en Hebreos el capítulo 4 lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado ¿qué cosa? La buena nueva. ¿Qué es buena nueva? Buena noticia. ¿Y qué es buena noticia? Evangelio. En otras palabras, estaríamos hablando porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, ¿como a quién? Como a ellos. Pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe, no que la oyeron. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos que no les aprovechó oír la palabra? ¿Y quiénes son ellos que se les presentó el Evangelio igual que nosotros? ¿Quiénes? Entonces la misma Biblia nos da la respuesta en el libro de Hebreos, el capítulo 3. Y en Hebreos, el capítulo 3, los primeros versículos dice lo siguiente. Noten, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3, 16 al 18. ¿Quiénes son ellos entonces? Dice que a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio igual que a ellos, pero que ellos no lo aprovecharon por no ir acompañada de fe, es decir, no tuvieron fe en lo que escucharon. ¿Quiénes son ellos entonces? Los que cayeron en el desierto. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas que peregrinaron. Pregunto entonces, ¿el Evangelio se les presentó a los israelitas del desierto igual que a nosotros? Sí. ¿Tenían el mismo Evangelio ellos que nosotros? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros vamos ahora a tratar de considerar esto. El Salvador se revela tanto ¿dónde? Como también ¿dónde? Es la luz del pasado profético, lo que presenta la vida de Cristo y la enseñanza del Nuevo Testamento con claridad. En Génesis se presenta como creador, en Éxodo como cordero pascual, en Levítico como sacerdote, en Número como capitán de la hueste de Israel, en Deuteronomio como legislador, en Josué como el príncipe de los ejércitos de Jehová, en Jueces como juez de Israel, en Ruth como el pariente cercano, en Primera y Segunda de Samuel como juez, sacerdote y profeta, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica y Segunda de Crónica como el monarca de Israel. En otras palabras, cada libro de la Biblia le va presentando un destello y una imagen ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Por eso dice que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablan acerca del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿recuerdan ustedes ese texto de Lucas 24, 25 al 29? Voy a ponerle en pantalla lo que el texto dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, pero noten, dice que el Pentateuco o la ley de Moisés hablaban de quién. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito de mí. Quiere decir que el Pentateuco, ¿de quién estaba hablando? ¿Y los salmos? ¿Y los profetas? Entonces el Antiguo Testamento, ¿de quién hablaba? ¿Y quién es el Evangelio? Es Cristo. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, la ley de Moisés hablaba de Cristo, los salmos hablan de Cristo y los profetas hablan de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Una vez que tenemos eso bien clarito nosotros, vamos a considerar otro aspecto importante que me gustaría que ustedes puedan ver. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios estableció el sistema de sacrificios. Dios dijo, el día que comieren de él, ciertamente, ¿qué cosa? Pero ¿por qué no murió Adán y Eva? Porque Dios proveyó el sacrificio. La Biblia dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo túnicas de pieles a Adán y Eva. ¿De dónde sacó Dios esa túnica de pieles? De un cordero. Quiere decir que Dios hizo el primer sacrificio. De esa manera dio el ejemplo y lo instituyó, y de ahí sacó la piel para vestir a Adán y Eva. Por esa razón ellos no murieron, porque la ley decía que debían de morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero no murieron porque alguien pagó en lugar de ellos la muerte. ¿Quién fue el que pagó? El cordero. Pagó en lugar de ellos. Esa figura es sumamente importante que nosotros podamos tener. Por esa razón existe esta expresión que quiero mencionar. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser, ¿qué cosa? Ante todas las, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Hay muchos aspectos que pudiéramos sacar de ahí. En primer lugar, Cristo había de ser levantado mediante la enseñanza del servicio de los. Quiere decir que cuando Abraham sacrificaba un cordero, ¿qué estaba diciendo? Yo creo que vendrá alguien que tomará el lugar de este cordero. Yo espero al Mesías que tomará el lugar nuestro y que pagará el precio de la redención. ¿Es evangelio eso o no es evangelio? ¿Es buena noticia? ¿Es lo mismo que dice Juan, Mateo, San Marcos, Lucas, Juan, Hechos? Sí. Eso estaba anunciado a los israelitas a través del sistema de ¿qué? De sacrificio. Por lo tanto, es el mismo evangelio. Además, le decía, Cristo es el fundamento de toda la economía y todo el sistema de tipos y símbolos era una profecía compacta del evangelio. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Por ejemplo, Abraham, Dios le dijo, Abraham, mira, toma ahora tu hijo, tu único, al que tú amas, y para que no te equivoques, se llama Isaac. Porque él podía razonar y decir, bueno, le voy a dar a Ismael, que fue el hijo que tuvo con Agar. O puede haber razonado diciendo, bueno, le voy a dar mejor a mi siervo Eliezer, porque ese lo adopté como hijo. ¿Me estoy dando a entender? Pero Dios le dice, como un Dios especial, dice, mira, Abraham, dame ahora tu hijo, tu único, al que tú amas, y se llama Isaac. Sí, le dio todos los detalles. ¿Se imaginan ustedes cómo Abraham recibió esa orden? Ustedes me van a comprender mucho mejor. Abraham usó táctica dilatoria cuando recibió esa orden. Porque siendo rico, no le dijo a sus siervos, miren, prepárenme la leña, arreglen y organicen con la albarda a las bestias para que puedan llevar esto. No. Dice la Biblia que él solito cortó la leña. ¿Cuánto tiempo se habrá demorado cortando la leña Abraham? Solito él fue el que puso la carga sobre los burros o sobre las bestias. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado Abraham? ¿Saben lo que estaba haciendo? Tal vez Dios me habla mientras yo corto la leña y dice, Abraham, ya sé que temes a Dios, ya lo hagas el viaje, ya sé que me vas a obedecer. Pero no escuchó esa voz.
Y ahí cortó la leña y estaba esperando a ver si alguna voz de Dios venía, pero la cortó toda. Puso la carga sobre las bestias y luego comenzó el viaje. Qué triste es cuando el hijo le dice: mira papá, o mira padre, aquí está la leña, aquí está el carbón o el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Cómo Abraham le iba a responder? Yo me imagino un nudo en la garganta de Abraham. ¿Cómo decirle: tú eres el cordero? Yo creo que Dios inspiró en aquel momento y le dijo: Jehová proveerá. ¿Saben ustedes que la primera vez que la palabra Abraham la primera vez que aparece la palabra cordero es aquí en Génesis 22? No aparece antes, sino aquí. Y la primera vez que aparece la palabra cordero en el Nuevo Testamento es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Aquí se levanta la pregunta: ¿dónde está el cordero? Y en San Juan 1 está la respuesta: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Comprenden ahora el Evangelio, cómo se entrelaza el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo es el mismo Evangelio? El mismo Evangelio predicado a nosotros es el mismo Evangelio predicado a ellos. La Biblia dice que Abraham alzó los ojos y vio. ¿Qué es lo que vio? Un carnero trabado en un... Pero ¿realmente fue eso lo que vio Abraham? ¿Realmente eso fue lo que vio Abraham? San Juan, el capítulo 8, versículo 56, dice lo siguiente. San Juan, el capítulo 8 y el versículo 56. Dice la Escritura, noten: Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. ¿Cuándo lo vio? ¿Cómo dicen sus versiones? San Juan 8:56. ¿Cómo dice? A ver, hermano. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham ese día? Cuando el sacrificio de su hijo, Isaac, dice que en ese momento lo que él vio en ese sacrificio fue una representación de lo que iba a venir ¿con quién? Con el Hijo de Dios. Abraham se gozó en ver ese día. ¿Se le presentó a Abraham el mismo evangelio que a nosotros? Sí, se le presentó el mismo evangelio. ¿Es eterno el evangelio? Sí. ¿No ha cambiado? No ha cambiado. Igual como el pecador no puede acercarse a Dios directamente, porque la Biblia dice: nadie viene al Padre sino. De igual manera, Adán, Abraham, Isaac, Jacob y todos no podían acercarse directamente, tenían que hacerlo a través de un sacrificio del cordero. ¿Está claro eso? Muy bien. Ahora, noten de nuevo la declaración que yo les mencioné antes. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Si es una profecía, es algo que iba a ¿qué cosa? A suceder. Y además de eso, noten ustedes algo, aquí se los explico. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Organizado por tiendas alrededor del santuario. El santuario ocupaba ¿qué cosa? El centro. La nube, cuando se detenía, significaba que cuando esa nube se detenía, en el lugar donde se detenía, allí exactamente debía de ser colocada el arca. Eso es lo que estaba señalando. Si la nube se detenía aquí, entonces esa era la señal que ahí el arca debía de estar, donde estaba la nube detenida. ¿Está claro eso? Es decir, que no era cualquier lugar. No era que se detuvo la nube, ahora organícense aquí y vamos a poner el santuario. No,
Una vez que se detenía la nube, entonces aquí tengo que poner el arca. De aquí para acá, todo el santuario. ¿Están siguiendo? Muy bien. Ahora, aquí estaban 3 tribus. Aquí estaban otras 3 tribus, aquí otras 3 y otras 3. En la parte este, aquí, en las primeras tribus o las primeras tiendas que están aquí, estaban Aarón, Moisés, Eleazar, Nadab, Abiú e Itamar. Eran los sacerdotes que guardaban la entrada del santuario. Estaban al lado este y ahí estaba la tribu de Judá como la cabecera principal y su bandera era un león. Aquí estaban otras 3 tribus en la parte norte. La cabecera principal de esas tribus o el liderazgo de esas tribus la tenía Rubén y su bandera era la figura de un hombre. Aquí estaban otras 3 tribus, pero aquí el líder era la tribu de Benjamín y la figura de su bandera era un becerro. Aquí otras 3 y el líder de esas tribus era la tribu de Dan y su figura era un águila. Saquen conclusión. Si aquí era un león, aquí era un hombre, aquí un becerro y aquí un águila, ¿recuerdan ustedes Apocalipsis, los 4 seres vivientes? Apocalipsis. Esto tiene relación inclusive con Apocalipsis cuando habla de los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono y tenían figura de león, de hombre, de becerro y de un águila. Dice usted, yo no sabía esto, pero como el santuario es un mapa de la salvación que te va describiendo todo lo que va a suceder, ¿dónde? En el futuro. Es el mismo evangelio que nosotros tenemos. Aún de Apocalipsis en relación con lo que nosotros tenemos, sin duda alguna. Ahora, vean ustedes qué interesante. En este espacio de aquí, que ustedes ven de cada tribu, hay un espacio bastante grande. Ese espacio era de 1 kilómetro de distancia por los 4 lados. Nada sucio debía de haber en todo eso. Todo debía de ser limpio. Así como el santuario estaba en el centro, ¿recuerdan ustedes la declaración que decía que Cristo era el fundamento de la economía judía? Es decir, debía de ser el centro de todo. Tomando en cuenta eso, quiero compartir con ustedes esto. En el servicio del tabernáculo, en el día y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo. Les pregunto yo, ¿cómo se enseñaban las verdades relacionadas al ministerio de Cristo? En cada sacrificio realizado, en cada rito realizado, se estaban enseñando esas verdades. Pero dice, una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos que... ellos no solamente estudiaban lo que iba a suceder con el ministerio de Cristo, sino lo que iba a suceder posteriormente a eso, con los acontecimientos finales. Recuerdan que una declaración decía de que el santuario era una profecía compacta del evangelio. Entonces, en esos ritos y sacrificios se concentraban esos elementos. Ahora bien, esto lo voy a pasar porque se lo voy a ilustrar aquí de esta manera. ¿De cuántas partes estaba constituido el santuario? De 3 partes. ¿Esas partes cuáles son? Muy bien, el atrio. ¿Qué más? ¿Y qué más? Muy bien. Entonces tenemos también el lugar santísimo. Muy bien, una vez que ustedes lo tienen, noten que esas 3 partes no están hechas o constituidas por invento, por casualidad o por locura. Eso tiene un orden y una intención. Noten ustedes lo siguiente. Esas 3 partes representan 3 aspectos del ministerio de Cristo. 3 aspectos. Vamos a ver cómo se cumple esto. En el atrio, Cristo es presentado como sacrificio. En el lugar santo, Cristo es presentado como sacerdote. Y en el lugar santísimo, Cristo es presentado como rey. Todo el plan de salvación a través de esas 3 partes.
¿Vieron qué bonito? ¿Es el mismo evangelio o no es el mismo evangelio? Muy bien, ahora noten lo siguiente, siempre. En el atrio solo actuaban los levitas ayudándole al sacerdote en los sacrificios. El sacerdote era el que ministraba, pero los levitas eran los que le ayudaban para ir. Digamos que hoy día serían el pastor, el sacerdote, y los levitas, los ancianos o diáconos, que ayudan a quién? Al pastor. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿dónde actúan los levitas? En el atrio. ¿Dónde actúa el sacerdote? En el lugar santo. ¿Y dónde actúa el sumo sacerdote? Tres tipos de sacerdocios: el levita, el sacerdote y el sumo sacerdote. Así como tiene tres partes del santuario, así como es presentado Cristo como sacrificio, como sacerdote y sumo sacerdote, de igual manera a través de eso Cristo está representado. Pero había también varias estaciones, pero la más importante que yo quiero destacar son la de primavera, la de verano y la de otoño. Son las tres estaciones importantes, igual que atrio, santo y santísimo. Recuerdan que decía, Cristo es el fundamento de la economía judía. ¿En qué se basa la economía de un país? En la producción. Y cuando hablamos de producción, hablamos de divisa, hablamos también de dinero, hablamos de cosecha, ¿correcto? ¿El pueblo de Israel era un pueblo agrícola? Sí. ¿Cómo estaba constituido el santuario? ¿Recuerdan las tres tiendas de por cada lado y el santuario en el centro? Y dice que Cristo es el fundamento de la economía judía. ¿Y qué relación tendrá entonces la primavera, el verano y el otoño? Entonces lo vamos a ver. En primavera estaba la cosecha de cebada. Por esa razón, al primer mes judío se le llamaba mes de Nisan o Abib, porque la palabra Nisan o Abib significa cebada. Luego, en el verano estaba la cosecha del trigo. Y finalmente, en el otoño estaba la cosecha final, la cosecha de la mies y las cosechas de las frutas. Entonces, ya la cosecha última o final. Una vez que ustedes tienen estos elementos, lo vamos a ver de otra manera, ahora un poquito más amplia. Toda esta parte que hemos visto, ahora quiero que ustedes vean lo siguiente. Es lo mismo que ustedes han visto. El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero ahora noten qué es lo que está ubicado. ¿Recuerdan lo que habíamos visto, las tres cosechas? Cosecha de cebada, cosecha de trigo y cosecha de las mies y las frutas, correcto. Entonces ahora colóquense mentalmente en el atrio, en la cosecha de cebada. ¿Qué se celebraba en ese tiempo? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos y también la fiesta de las primicias. Tres fiestas. En la del verano había una cosecha, y esa cosecha era la del trigo y tenía que ver con la fiesta de Pentecostés. Y en el otoño estaba propiamente la cosecha final, pero ahí estaba la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando ustedes ven, vuelvo a mencionarle aquí, o de las cabañas, tres fiestas aquí, tres fiestas aquí y una fiesta aquí. ¿Cuántas en total? 7. Las 7 fiestas del ciclo completo. Y esas 7 fiestas tenían que ver con algo sobre el ministerio de Cristo. Hoy no hay tiempo para ver todas esas fiestas, solo vamos a ver la primera. Muy bien, Cristo como cordero y como tiene que ver con el atrio, como sacrificio. ¿Recuerdan que le mencionamos eso? Muy bien, ¿cómo se cumplió eso? Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de ¿qué cosa? Para vosotros será el primero de los meses del año. Para vosotros. ¿Cuál es ese mes? Ese primer mes. Éxodo 12, 1 y 2.
¿Qué sucedió en ese? ¿Por qué le dice el Señor, este va a ser el primer mes del año para ustedes? Éxodo 12, marcaba la liberación de Israel de Egipto. Miren, Dios es un Dios es especial. Dios conecta los eventos o los sucesos con la vida del pueblo para que no se les olvide. Y con intención liberó a Israel y ahora le dice, este va a ser el primer mes del año para ustedes. Y ahí establecen lo que nosotros conocemos como la Pascua, que era el día de liberación, para que ellos recordaran. Lo mismo, ¿quién de ustedes va a olvidar el 14, 15 de septiembre? ¿Nadie? ¿Verdad que nadie? Entonces Dios dice, este va a ser el principio de los meses, el primer mes del año. Muy bien, ¿qué va a pasar ese mes? Dice que como el año es lunisolar, ¿qué significa eso? Que los días, en aquel tiempo no había reloj. Entonces Dios marcó que los días van a ser de puesta de sol a puesta de sol. Por esa razón Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. No dice, y fue la mañana y la tarde, sino dice, la tarde y la mañana el primer día. Un calendario lunisolar, de puesta de sol a puesta de sol. Muy bien, dice la Biblia en Éxodo 12, 3 y 4, habla a toda la congregación de Israel diciendo, ¿cuándo? En el 10 de este mes. ¿Cuál mes? El primero, ¿verdad? De lo que Dios estableció. Tómese cada uno, ¿qué cosa? Según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Por ejemplo, en el caso nuestro, mi esposa y yo, que somos los únicos que estamos en casita, ¿verdad? Un cordero vamos a matar. Ella y yo, ¿cómo lo vamos a comer solito? Solo. Entonces tengo que buscar al vecino, que tal vez tiene una familia de 5, y ese vecino conmigo comería ¿qué cosa? El cordero. Eso es lo que está diciendo. Si la familia es muy pequeña, entonces con su vecino van a participar de la Pascua. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces ahora noten lo que sigue diciendo la instrucción. El animal será como sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de la cabra. ¿Recuerdan ustedes la lectura bíblica que leyó el hermano Hebreos 7? Nos convenía, tal somos sacerdotes, santo, sin mancha, sin defecto, inmaculado. ¿Es el mismo evangelio o no es el mismo evangelio? Entonces noten, dice debía ser sin defecto y macho de un año. ¿Por qué macho de un año? Porque ni es tierno ni tampoco es viejo. Estaba en la madurez de la vida. Cristo murió ni viejo ni niño, murió en la plenitud de la vida. ¿Comprenden ahora? Seguimos. Dice lo siguiente. ¿Qué vas a hacer con ese cordero que vas a apartar el día 10? Lo vas a guardar hasta el día ¿qué? De este mes. ¿Y qué cosa? ¿Qué significa inmolar? Sacrificarlo, toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Noten, ¿hasta cuándo iba a morir el cordero? ¿Pero cuándo era apartado? El día 10. ¿Y lo iban a matar en qué momento? Entre las 2 tardes. ¿Cuáles serían las 2 tardes? A las 12 del mediodía, cuando el reloj 12 y 5, ¿cómo dicen ustedes? ¿Dicen ustedes 12 y 5 del mediodía? Ustedes dicen 12 y 5 de la tarde, porque ya el sol comienza ¿qué? A declinar. Y cuando el sol se va a ocultar ya, esa es la otra tarde. Así que cuando dice entre las 2 tardes, se refiere cuando la tarde comienza a caer y cuando ya la tarde está finalizando. Por eso Jesús murió entre las 2 tardes, a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde. Ahora captan ustedes por qué. ¿Dónde estaba descrito eso? En la ley de Moisés. ¿Qué es lo que decía la profecía de lo que iba a suceder con Cristo?
lo que se iba a inmolar delante de toda la congregación en el Calvario entre las 2 tardes. Ah, eso quiere decir que Jesús cumplió exactamente lo que las profecías decían de él. Con razón él dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Comprenden ahora? Seguimos. Volvemos. ¿Cuándo es que iba a morir? El día 14. Si Jesús murió un 14 de Nisan, es decir, un viernes, que la humanidad cuando se va acercando a esta fecha dice Viernes Santo, y después del Viernes Santo, ¿qué dicen? Sábado de gloria y domingo de resurrección, ¿verdad? Muy bien. Si Jesús murió un Viernes Santo, un 14 de Nisan, el 14 de Nisan cuando él murió, se lo voy a ilustrar así. Por ejemplo, nosotros tenemos y acabamos de cumplir 33 años de casado. Lo cumplimos el 23 de febrero. Pero ¿saben ustedes? Eso fue un día martes. Nosotros nos casamos un martes hace 33 años. Y curiosamente, este 23 de febrero cayó en martes. Con eso estoy ilustrándole que Jesús no hace nada, o el Señor no hace nada que no está planificado. Él murió un 14 de Nisan, igual que un 14 cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Comprenden ahora? Cayó en el mismo día, a la misma hora. ¿Es evangelio? ¿Es una profecía compacta del evangelio? No es casualidad, hermano. Dios es Dios. Él tiene dominio sobre los tiempos. Él sabe lo que va a ocurrir y se lo dio a Israel en una profecía, en los ritos, en los sacrificios, todo lo que iba a pasar. Ahora, si fue el 14 de Nisan que él murió, ¿cuándo sería? Y 14 era viernes, ¿cuándo sería 13? Si 14 era viernes de Nisan, entonces ¿cuándo sería 13? Jueves. ¿12? 11 y 10. ¿Qué iba a suceder el lunes? Se debía de apartar ¿qué cosa? El cordero, porque el 14 debía de ¿qué? De morir. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue apartado Cristo para el sacrificio? Debía de ser el día 10. ¿Correcto? Debía ser el día 10. Ahora, ¿qué sucedió el día 10? Pregunto yo, ¿cuándo comienza el día? Ah, de tarde a tarde. Entonces, ¿cuándo comenzaría el 10, el lunes? Ah, a la puesta de sol, el domingo. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, vamos a ver qué es lo que sucedió. Entonces, ese día, ese domingo, durante el día, Jesús entró a Jerusalén y la gente dijo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, Hosana! Vamos a ser liberados. Su expectativa, sus emociones, todo brotó en aquel día. Pero ese día, a la puesta de sol, sucede algo, que es cuando comienza el lunes, el día 10. Jesús asiste a una fiesta de un hombre que había sido sanado milagrosamente. Tenía lepra y Jesús lo había sanado. Y decidió darle en agradecimiento, entre comillas, porque no era agradecimiento en sí, era como pagarle el favor por la sanidad que había recibido. Así que él le hizo una fiesta para que él viniera, como quien dice: Señor, con esto vamos a estar a mano. O sea, tú me sanaste de la lepra y ahora te doy esta fiesta, ¿verdad? No te debo nada. Simón el leproso hizo esa fiesta. En ese tiempo los hombres estaban juntos
y no debía de haber mujer en esa fiesta. Pero una mujer se introdujo porque conocía bien la casa. Entró, se sentó a los pies de Jesús, comenzó a llorar, derramó un perfume y todos los ojos se volvieron hacia ella. Este hombre dijo, si Jesús fuese profeta, sabría qué clase de mujer es la que lava los pies. Él dijo eso porque la conocía bien. Él dijo eso porque sabía lo que él había provocado. Era tío de ella y había abusado de ella. Y esa mujer no aguantó después su vergüenza. Así que se fue de ese lugar después de esa fiesta. Y se había ido a Magdala y se le conoció como María Magdalena. Pero era la misma sobrina o hermana de Lázaro y sobrina de este hombre, Simón el leproso. ¿Comprenden ahora la historia? ¿Qué sucedió ahí? Vayan conmigo a San Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 14. San Marcos, el capítulo 14 y el versículo 10. Vean lo que dice las escrituras ahí. Noten ustedes el versículo 3. ¿Notaron el versículo 3? ¿De qué se me está hablando? Está hablando de la mujer que derramó el perfume, ¿verdad? Pero ahora noten el versículo 10. Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a hablar con los principales sacerdotes. ¿Para qué cosa? ¿Qué estaba haciendo Judas? Al entregar a Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba apartando el cordero para el sacrificio el día 14. ¿Se cumplió o no se cumplió en la vida de Cristo? ¿Creen ustedes que eso es casualidad? Tenemos un Dios grande, hermanos. Amén. Eso debe darnos fe a nosotros. Si se cumplió esto, ¿creen ustedes que se va a cumplir lo demás que aparece en el santuario, en la profecía? Entonces, vean lo siguiente. Jesús murió un 14. Murió, dijimos, entre las 2 tardes. Es decir, a las 3 de la tarde. Estamos hablando de que si murió el viernes, ya ese es, ¿qué cosa? Un día, aunque haya muerto a las 3 de la tarde, ya acercándose hacia la puesta del sol. Y una vez que la puesta del sol se da ahí, comienza la fiesta de los panes ácimos. Que cuando usted lee la Biblia, va a encontrar en Levíticos que el primer día de los panes ácimos era una santa convocación, es decir, debía de guardarse sin trabajar. Era un día feriado. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso es que ahí coinciden las dos cosas: el viernes semanal y al mismo tiempo los panes ácimos coinciden con el sábado semanal y se une con el sábado ceremonial, los dos sábados. ¿Me está siguiendo? Al unirse los dos, entonces Jesús cumple tanto con la ley ceremonial como con la ley del sábado, de reposar el sábado. No es coincidencia. Todo esto ustedes lo encuentran aquí. Ningún trabajo haréis, ahí están los textos. Y luego, ¿qué sucedía después? El viernes él muere, el sábado totalmente pasa en la tumba y cumple tanto con el sábado semanal como el ceremonial de los panes ácimos, el primer día de los panes ácimos, y resucita el primer día de la semana.
Y entonces ustedes encuentran que ahí está la fiesta de las primicias. ¿Recuerdan las 3 primeras fiestas de primavera? Pascua, panes ácimos y las primicias. Estaban cumpliéndose en la vida de Cristo. Ahora viene lo siguiente. Casi vamos apuntándonos ya hacia el final del tema, de la primera parte, que ahí vamos a terminar. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de ¿qué? El terremoto ocurrido en ocasión de ¿qué? Pregunto yo, hermanos, ¿hubo un terremoto en ocasión de su muerte? Sí, dice que la tierra tembló y las tumbas se partieron. ¿Estamos de acuerdo? Se abrieron. ¿Saben qué significa eso? Cuando el cordero estaba, o los judíos sacrificaban el cordero y lo ponían en el templo, cuando eso se estaba quemando a fuego lento, el sacerdote estaba en el campo viendo las gavillas donde estaban más cargadas y escogiendo en la parte del campo donde había más carga de gavillas, para seleccionar de donde él iba a cortar la primicia que iba a presentar en el templo. ¿Voy bien hasta ahí? Entonces, la tumba, cuando se abren con el primer terremoto, era la manera de Dios de marcar de dónde iban a salir las gavillas, las primicias. Quiere decir que solo lo marcó en la tumba. Cuando él murió, consumado es, y el terremoto vino y las tumbas se abrieron. Era la manera como Dios estaba señalando a quienes iba a resucitar con él. ¿Me está siguiendo? Solo lo marcó. Cuando usted lee la Biblia, dice que cuando Jesús resucitó, otro terremoto grande. Como ya las tumbas estaban abiertas, ahora resucitaron con él en el día de su resurrección. Todos los que, por esa razón dice aquí, noten, el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y cuando él resucitó, salieron con quién. ¿Quiénes eran ellos? Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que lo había ¿qué? ¿Quiénes eran los que resucitaron con él? Colaboradores. Eran los que habían dicho, yo iré. Eran los que a pesar de su vida la dieron por Cristo, predicando el Evangelio. Eran los que testificaban. Dios no los pasa por alto. Dios sabe quiénes son esos. Así que a ellos los resucitó, y por esa razón dice Hechos 1 que estos cuando resucitaron se le aparecieron a muchos. ¿Y qué siguieron haciendo? Miren, Cristo ha resucitado, nos resucitó a nosotros, vivieron nuestro tiempo, ahora miren, tenemos vida en Cristo. Siguieron testificando. Y saben que ustedes y yo al final del tiempo seguiremos testificando y les vamos a enseñar a los ángeles y a los mundos no caídos de la experiencia de la redención. Por eso, hermanos, colaboremos para que seamos de esos también. Por eso integrémonos y haga lo que a usted le gusta, sea a través de Dorcas, sea a través de Ministerio de la Mujer, sea a través de jóvenes, pero haga lo que tenga que hacer, donde a usted le guste participar. Y en ese sentido, usted va a también tener esto. Noten la siguiente cita. Cristo resucitó de entre qué? Como primicia de aquellos que dormían. 1 Corintios el capítulo 15 dice, Cristo, la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. No es por casualidad que el apóstol Pablo escribió eso. Aquí dice que Cristo es la primicia. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día que esa gavilla era presentada delante del Señor. ¿Cuándo? El mismo día. Durante más de 1000 años se habían realizado ceremonias simbólicas, se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová.
No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes de que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que será juntada en el reino de Dios. No podemos dudar, hermanos. Dios tiene el control de la historia de este tiempo y de este mundo. ¿Recuerdan ustedes la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura? Esa fiesta de los panes sin levadura no debía de haber levadura en las casas. Debía de ser sin levadura y debían de comer pan sin levadura. Ahora bien, ¿qué significa eso? La levadura es símbolo de pecado. Debían de alejarse y apartarse de todo pecado. Pero más que eso, ¿recuerdan ustedes cuando Cristo resucitó? ¿Quién es esta mujer? ¿A quién representa? Mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado el cuerpo de mi Señor. Mujer, ¿por qué lloras? Se han robado el cuerpo de mi Señor. Mujer, ¿por qué lloras? Cuando lo llamó la tercera vez, lo identificó, se volteó. ¡Maestro! ¡Raboni! Y lo quiso abrazar. Y le dice, no me toques, porque aún todavía no he subido a mi Padre. ¿Cuántos días era la fiesta de los panes ácimos? 7 días. ¿Saben ustedes qué sucedió después de los 7 días? Aparece otra escena, San Juan 21. Yo no voy a creer que Cristo ha resucitado hasta que toque, meta mis manos en sus heridas y palpe. Entonces yo voy a creer. ¿Recuerdan? Tomás. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió? Jesús llegó ahí con las puertas cerradas. En algún momento cuando se iba a cerrar la puerta, él entró y él estuvo ahí y le dice paz a sus discípulos. Tomás, ven, toca mis manos, toca mi herida, palpa, porque un espíritu no tiene cuerpo como veis que yo tengo. Señor mío y Dios mío, y se arrodilla para adorarlo. ¿Por qué me has tocado, Tomás, creíste? ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Ahora la pregunta, ¿por qué a Tomás sí le permitió tocarlo y por qué a María no? Se tenían que celebrar los 7 días de los panes ácimos. Se tenía que presentar ante el Padre para ser aceptado como sacrificio. Y una vez aceptado, entonces Él descendió para estar ahí. Y ahora sí le permitió a Tomás tocarlo porque ya se había presentado ante el Padre. ¿Comprenden ahora? Y ahí terminamos, porque es la otra. Y esa otra ya no va a seguir por el tiempo. En una próxima seguimos con la segunda parte. Pero lo que quiero señalarles, hermano, es Dios, su palabra, el Evangelio es eterno. Es el mismo. No hay cambio. La única manera de salvarnos es a través de Cristo y es por gracia. Pero también eso significa que la gracia está en conformidad con la ley, porque la ley habla de Cristo. Por lo tanto, obedecemos no para salvarnos, sino porque somos salvos. Guardamos el sábado no para salvarnos, sino porque somos salvos. ¿Estamos claros sobre eso? Alabemos a Dios por el Evangelio.
por este mensaje que nosotros tenemos y que Dios ha legado a la iglesia. Seamos colaboradores con Cristo y participaremos con Él en su segunda venida, como los colaboradores de la antigüedad participaron en la resurrección y fueron levantados hacia el cielo. También nosotros, si cumplimos fielmente con lo que Cristo ha establecido. Amigos que nos visitan, personas que están aquí hoy con nosotros, hermanos de la iglesia, yo quiero invitarles para que consideren el Evangelio de Jesucristo, un evangelio totalmente diferente. ¿Quieren ustedes conocerlo más? A nuestros amigos que nos visitan, quieren conocerlo más y estudiar su palabra para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros y cómo Él quiere transformar su vida, como lo ha hecho por nosotros. Y a ustedes, hermanos de la iglesia, ¿quieren ustedes ahora amarle más con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Si eso es así, vamos a hacer una dinámica, Pepe. Vamos a cantar el último himno que aparece en el programa. La hermana que dirigió los cantos anuncie el himno que vamos a cantar. Puesto de pie, vamos a cantar el himno número 277, Himnario Nuevo, Amar de Más. Himno número 277. Amar
después de haber contemplado tu palabra y mirar el santuario como una profecía compacta del Evangelio, como una anticipación de lo que iba a suceder, para preparar al pueblo judío de la venida del Mesías. Sin duda alguna, también las fiestas de otoño tienen el propósito de preparar al pueblo de los últimos días para la segunda venida. Permite que nosotros, a diferencia del pueblo judío, podamos interpretar los tiempos y saber que Jesús está por venir. Te pido, Señor, que nos des amor, que fluya del Espíritu de Dios, que podamos perdonar a nuestros hermanos, que podamos tolerarles, que podamos trabajar unidos, que nos embargue una sola misión, que podamos entonces tener ese espíritu no de independencia, sino de coexistencia, para que juntos podamos hacer tu voluntad. Bendice a los amigos que nos visitan, que ellos puedan ver la maravilla de Dios y que en su vida haya también paz y seguridad de que Cristo los ama. En tus manos de amor quiero encomendar a todas las familias aquí, desde los más tiernos hasta los más adultos. Que tu bendición esté sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén.